Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar cuáles son las principales enzimas que intervienen en el metabolismo de la célula. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Son importantes ya que se consideran la chispa del metabolismo. Existe una clasificación internacional de enzimas que se basa en el tipo de reacción que catalizan y que está conformada por estos 6 grupos. Podríamos pensar, ¿para qué sirve conocer cada una de estas enzimas? Pues te puedo decir que sí son importantes. Cuando queremos explicarnos cómo ocurren algunos fenómenos que se presentan tanto en las funciones de nuestro cuerpo como de otros organismos, tenemos que entender cómo funcionan estas enzimas. Vamos a revisar algunos de estos ejemplos. Vamos a comenzar con el primer grupo de enzimas llamadas oxidorreductasas. Estas enzimas participan en los procesos redox, es decir, donde existe una transferencia de electrones o hidrógenos de una molécula a otra. Por ejemplo, podemos tener una molécula que esté cargada con hidrógenos, que se enfrente con otra molécula que esté en su estado oxidado. Cuando esta molécula reacciona con este tipo de enzimas, provocan una reacción que es reversible. Reversible quiere decir que va hacia la derecha o va en sentido contrario a la reacción. Esta molécula que tiene los dos hidrógenos cargando, cuando se enfrenta a la oxidorreductasa, lo que va a provocar es que libere esos dos hidrógenos y sean captados por la otra molécula con la que está reaccionando. Aquí tenemos esta molécula en su versión reducida y al final queda oxidada. Aquí tenemos la molécula B en su versión oxidada y al final queda en su versión reducida. Dentro de este grupo encontramos como ejemplos las deshidrogenasas, las oxidasas, las catalasas. Estas enzimas las utilizan algunos organismos como las luciérnagas, en donde actúan acelerando la oxidación de una proteína llamada luciferina, quedando como un residuo agua y luz. Por eso se ilumina el abdomen de estas luciérnagas. También la ocupan algunos hongos y peces que brillan en la oscuridad. El siguiente grupo corresponde a las transferasas. Estas enzimas catalizan la transferencia de un grupo químico, también conocido como radical, distinto al hidrógeno, de un sustrato a otro. Es importante recalcar que sea distinto al hidrógeno. Por ejemplo, cuando tenemos una molécula que está formada por la combinación de dos partes, A y B, esta molécula, al reaccionar con una molécula C, puede estar controlada por esta enzima en donde la molécula A pierde una de sus partes para ser transferida a la molécula con la que está reaccionando, que en este caso es la molécula C. Aquí vemos los dos componentes unidos. Las transferasas lo que hacen es romper estos componentes y transferir una de esas partes a la molécula con la que reaccionan, quedando la otra parte liberada. Como ejemplo tenemos a la molécula de glucosa. La molécula de glucosa es una molécula muy común en el metabolismo de la célula. Cuando esta molécula se enfrenta con una molécula de ATP, puede ser que esta reacción sea controlada por las transferasas de tal manera que el ATP cede uno de sus enlaces fosfato y sea pegado a la molécula de la glucosa, quedando como resultado lo que conocemos como glucosa 6-fosfato. Esta es una molécula que es muy importante en el metabolismo celular en la parte de respiración. La vamos a ver relacionada con la glucólisis. Ahí es donde se forma esta glucosa y es la base de la liberación de energía por medio de esta respiración. La siguiente enzima son las hidrolasas. Estas enzimas catalizan reacciones de hidrólisis, ya que actúan sobre enlaces éster, glucosídicos, peptídicos o
en los enlaces que hay entre el carbono y el nitrógeno de distintas moléculas. En estas reacciones, como su nombre lo dice, participa la molécula de agua. Por ejemplo, cuando tenemos una molécula formada por dos componentes, el componente A y el componente B, y esta molécula se enfrenta a una molécula de agua, las hidrolasas van a hacer una reacción reversible utilizando esa molécula de agua para liberar los componentes de ese complejo, quedando utilizada esa molécula de agua en la liberación de cada uno de esos componentes. Aquí vemos cómo están unidos los dos y la molécula de agua va a provocar el rompimiento de estas moléculas. Uno de los componentes del agua se queda aquí y el otro se queda aquí. Este tipo de enzimas son muy comunes en la industria. Cada vez que lavamos la ropa utilizamos estas enzimas, ya que son uno de los ingredientes de los detergentes que se venden en todo el mundo. Estas enzimas degradan carbohidratos, proteínas y grasas, y por eso es que pueden limpiar los residuos de suciedad que tiene la ropa. En la industria del cuero también se utilizan para eliminar el pelo y restos de proteínas que pueden quedar en el tejido. ¿Te imaginas unos zapatos con pelos? Si no existieran estas enzimas, no se podría limpiar fácilmente ese tejido para poder formar esos zapatos. La siguiente enzima que vamos a ver son las liasas. Estas enzimas catalizan las reacciones de ruptura o soldadura de distintos sustratos y generalmente eliminan grupos como el agua, dióxido de carbono, amoníaco, y en su proceso forman o liberan dobles enlaces. Por ejemplo, tenemos una molécula de ácido acetacético. Esta molécula de ácido acetacético está formada por un radical ácido, un carbono intermedio y una terminación que tiene un grupo metilo en una de sus carbonos. Cuando este ácido acetacético reacciona con una liasa, lo que provoca es la liberación de dióxido de carbono y queda un residuo que conocemos como acetona. Tenemos aquí este componente de la acetona de esta manera. Vemos aquí que la parte de este lado es lo que se libera formando dióxido de carbono y lo demás queda formando la acetona. Existe una enzima de este grupo llamada anhidrasa carbónica. Esa enzima es muy importante ya que es la que mantiene el pH de nuestra sangre. La siguiente enzima que vamos a ver se llama isomerasa. Estas enzimas catalizan la interconversión de isómeros. Los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, los mismos átomos, pero con distinta configuración o posición. Por ejemplo, tenemos una enzima que se llama fosfato triosa isomerasa. Esta enzima va a actuar sobre las moléculas de gliceraldehído, que son moléculas de 3 carbonos, cuya composición es esta, en donde vemos que estas moléculas, a la hora de actuar con una isomerasa, lo que hacen es convertir en su isómero. Su isómero, en este caso, tendríamos un radical cetona en el segundo carbono, en lugar del radical aldehído que está en el primer carbono. Este es el radical aldehído y este es el radical cetona. Entonces, este es un isómero de esta otra. El gliceraldehído con la isomerasa se transforma en dihidroxiacetona. Son isómeros los dos. En la industria alimentaria se utilizan estas enzimas para producir fructosa a partir de almidón de maíz. De esta manera mejoran la clarificación de los jugos. Esto hace que los jugos se vean transparentes. Por último tenemos a las ligasas. Estas enzimas catalizan la unión de sustratos
con hidrólisis de un nucleótido trifosfato, es decir, con la utilización del ATP o del GTP. Por ejemplo, tenemos una molécula que es el piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, en donde vemos un radical ácido en uno de los extremos, un radical cetona y un radical metilo. Cuando este piruvato reacciona con el dióxido de carbono y el ATP, lo que va a hacer esta enzima es transformarla en una molécula que se llama oxalacetato. Esta enzima de oxalacetato tiene el radical ácido en este extremo, tiene la doble ligadura con el oxígeno, pero aquí vemos la presencia de un carbono con 2 hidrógenos y al final vemos otro radical ácido. Entonces quiere decir que el dióxido de carbono fue pegado en esta parte de la molécula. Y entonces esta molécula, al final, tenemos un residuo del ADP y el fósforo inorgánico. Quiere decir entonces que el ATP no se está utilizando en esta reacción, se está utilizando la energía del enlace que tiene el ATP para poder hacer la unión del dióxido de carbono a esta molécula. De estas enzimas, la más conocida es la ADN ligasa. Es una enzima muy utilizada en la actualidad en la ingeniería genética. Se utiliza para insertar fragmentos de ADN humano en algunos microorganismos como bacterias o levaduras, de tal manera que ese fragmento de DNA humano lleva la información para crear alguna molécula en esas bacterias o levaduras. De esta forma se utilizan a esas bacterias y levaduras como fábricas para producir moléculas humanas. Tal es el caso de la insulina. Estas son las características de las principales enzimas que se utilizan en el metabolismo de la célula. Y además vimos algunas de las aplicaciones para el bienestar humano. Espero que haya quedado claro el tema, y si te ha gustado, te invito a que veas los siguientes temas. Nos vemos en la próxima. Gracias.